para mí un honor darle la bienvenida a los miembros de la mesa principal. Gracias, profesor Renan, por venir en nombre de Cosecha, porque estamos celebrando nuestra semana cívica, nuestro 193 aniversario de independencia. Y a ustedes muchas gracias a los muchachos que hicieron el mural. Créanme que les quedó súper bien. Y a nuestro flamante y historiador que tenemos aquí en nuestro centro universitario, que aparte de su calidad de ser humano, es historiador y muy bueno, de los mejores, diría yo. Entonces, las cosas buenas de Olanchito, él es de Olanchito, pero yo tomo agua de Olanchito, de hecho vamos a hacer agua azul, pero estamos bien establecidos. Y el sistema bibliotecario, créanme, a los muchachos que son nuevos de primer ingreso, saben que tienen las puertas, y a los de reingreso, nuevamente, bienvenidos otra vez a este periodo. Les deseo todas las mayores bendiciones, aquí echarle ganas, voluntad, amor, y pasión, hacer las cosas con pasión, para que salgan bien al final del año. Entonces, sin más que decirles, les dejo a nuestro licenciado en Historia, el licenciado Roger García, y espero que sea de agrado de todos ustedes este conversatorio que se llama Hacia una verdadera independencia. Ya muchos hemos leído de historia de Honduras, pero a veces se nos van unas cosas que él, y le pueden hacer todas las preguntas que quieran, así que hay que aprovecharlos. Y gracias por venir. Bueno, buenos días. Nuevamente gracias por estar acá. Este es parte del compromiso que el CURBA tiene con la comunidad en esta semana cívica, en este mes que celebramos el mes de la patria. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Entonces continuamos. Hemos decidido ponerle a este conversatorio, no es un conservatorio, como le escuché allá a alguien, escuché que decía que veníamos a un conservatorio. Este es un conversatorio. Vamos a conversar sobre la independencia. Y hemos decidido ponerle a este conversatorio hacia una verdadera independencia, porque la independencia que hoy estamos celebrando, que en este mes estamos celebrando, es básicamente una independencia a medias. La independencia es un proceso continuo. Tenemos que seguir trabajando para lograr finalmente una independencia económica, una independencia ideológica y una independencia política. La independencia de la cual celebramos el 15 de septiembre es una independencia que todavía está en construcción. Vamos a hablar entonces un poco sobre cómo se dio la independencia el 15 de septiembre, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió el 15 de septiembre? Ese día, 2 días antes, mejor dicho, el 13 de septiembre de 1821, llegaron a Guatemala, que era la capital de toda la Capitanía General de Guatemala. Llegaron unas noticias de que Chiapas se estaba independizando de España, estaba pidiendo la independencia de España. Chiapas y otros ayuntamientos de la comunidad de la Capitanía General de Guatemala, que correspondían en ese momento a la Capitanía General de Guatemala. Entonces, ante esa situación, el último capitán general de Guatemala, que era el capitán Gainza, decide hacer una reunión para hablar sobre la independencia de Chiapas el 15 de septiembre de 1821 a las 8 de la mañana. Entonces se reúnen el 15 de septiembre todos los delegados de Guatemala en el Palacio de la Capitanía General de Guatemala, y en ese momento empiezan a llegar al Palacio de la Capitanía General de Guatemala personas que no habían sido invitadas a la reunión, porque
ya se había regado la información en toda Guatemala que la reunión para la que se habían reunido era para hablar sobre la independencia de Centroamérica, pero realmente no era para ese tema que se habían reunido, era para hablar sobre la independencia de Chiapas y para ver qué solución o qué solución le iban a encontrar a esa problemática. Entonces, se empiezan a reunir alrededor del palacio un montón de gente, sobre todo un montón de mujeres, lideradas por una de las mujeres más importantes en ese momento, que era una señora de apellido Molina, doña Dolores de Molina. Doña Dolores de Molina era una de las mujeres que estaba presidiendo este movimiento. Llegan un montón de mujeres con sus cacerolas a hacer bulla ahí alrededor y empiezan a gritar ¡viva la independencia! Entonces la gente que estaba dentro en esa reunión se empiezan a dar cuenta que si ellos no dan la independencia, si ellos no declaran la independencia en ese momento, entonces iba a ocurrir lo que había ocurrido en México y lo que había ocurrido en otros países de Sudamérica, donde la independencia había sido un proceso violento. Habían asesinado a muchos criollos y peninsulares, y para evitar que se diera un derramamiento de sangre, entonces la cúpula que estaba reunida allí, que eran básicamente criollos y peninsulares, deciden dar la independencia de manera improvista y de manera accidentada. Entonces, la independencia de Centroamérica es un acontecimiento no planificado, es un acontecimiento accidentado, y también es un acontecimiento que en ese momento benefició a los criollos y peninsulares, no benefició a toda la población de Centroamérica. En ese entonces, 1821, Centroamérica estaba poblada aproximadamente de 1 millón de habitantes, y de ese millón de habitantes, más de 630.000 habitantes eran indígenas, los cuales no participaron en la independencia ni tampoco entendían qué era independencia. De hecho, muchos de estos indígenas murieron sin darse cuenta que nos habíamos independizado de España. Un poco más de 200.000 personas eran mestizos, y solo aproximadamente 40.000 personas eran criollos y peninsulares. Al hablar de criollos y peninsulares, me refiero a españoles que vinieron desde España o españoles que nacieron aquí en América. Los criollos son españoles nacidos en América, y los peninsulares, españoles nacidos en América que se vinieron para acá. Entonces, esa independencia de 1821 fue un acontecimiento que solo benefició a esos 40.000 habitantes del millón que había en 1821. Por eso es que la independencia de 1821 se considera como un acontecimiento negociado por los criollos y los peninsulares. Ya hablando sobre los que participaron en la redacción del Acta de Independencia, sabemos que uno de los hombres que participó en ello fue José Cecilio del Valle, ¿verdad? Él es quien redacta junto a Pedro de Molina el Acta de Independencia. Pero como él no está de acuerdo con la independencia en ese momento, él está de acuerdo con que Centroamérica se independice de España, pero dice que no es el momento para hacerlo porque Centroamérica no estaba preparado, además que no se había planificado una independencia. Entonces él no está de acuerdo con la independencia, por eso no la firma, a pesar que él la redacta. El resto de las personas, de los liberales, firman la independencia, y debido a eso es que el 15 de septiembre de 1821 nos independizamos. Las 5 provincias centroamericanas, que hoy son los 5 países centroamericanos, nos independizamos de España el 15 de septiembre. Pero todavía Honduras no era independiente el 15 de septiembre, porque a pesar que nos independizamos de España, seguíamos siendo tutelados por Guatemala y después por México. El 16 de septiembre de ese mismo año, cuando ya la gente ya se había dado cuenta del paso que había dado, nos damos cuenta que no éramos capaces de administrarnos nosotros mismos.
Era como, yo les daba el ejemplo a mis estudiantes de historia, era como cuando te vas de la casa porque te regañaron, entonces, y te vas a vivir solo, y al siguiente día te das cuenta de que no es tan fácil vivir solo, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Me regreso otra vez a la casa o qué hago? Así, lo mismo nos pasó a los centroamericanos. Cuando el 16 de septiembre empezó la discusión, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pedimos la independencia, pero ¿cómo nos vamos a mantener si por 300 años estuvimos tutelados por España? Entonces, ante esa situación, la única opción que se les ocurrió a los representantes que habían declarado la independencia fue anexarse a México. Entonces, primero, México ya había logrado su independencia un tiempo antes y nos manda una invitación para que nos anexemos a ellos. La primera fue una invitación y la segunda fue una amenaza. Nos dijeron, bueno, o se independizan o los invadimos. Entonces, Centroamérica, que no tenía la fortaleza económica ni militar, pues no le quedó de otra que anexarse a México el 5 de enero de 1822, medio año después de la independencia, más o menos medio año después. El 5 de enero de 1822, entonces nos anexamos a México, fuimos parte del Imperio Mexicano desde esa fecha hasta el 1 de julio de 1823. Y el 1 de julio de 1823, cuando nos separamos de México, estamos celebrando entonces la segunda independencia de Centroamérica, que se le llama también independencia absoluta, porque ahí Centroamérica ya era independiente de España y ahora independiente de México. Pero todavía nos hacía falta independizarnos como país hondureño, ¿no? Como Honduras como país. Todavía en 1823 Honduras no es un país, es parte de una república federal. Entonces, después de la segunda independencia, la independencia de 1823, nace lo que fue la República Federal de Centroamérica en 1824, la cual tuvo dos presidentes. El primer presidente fue un salvadoreño, José Manuel Arce, y el segundo, pues, nuestro héroe nacional, Francisco Morazán. Entonces, Morazán, de hecho, no es uno de los que lucha por la independencia en sus primeros años, porque Morazán entra a la política hasta 1827. Esa entrada de Morazán a la política es lo que le permite ser presidente de Centroamérica por 2 periodos consecutivos, de 1830 a 1834 y de 1834 a 1838. Y en 1838 pues se termina la federación, se diluye la federación, y el primer país en separarse de la Federación Centroamericana, que estaba constituida en ese momento por 5 estados, que son los mismos 5 países centroamericanos. El primer país en separarse fue Nicaragua, en octubre de 1838. El segundo país en separarse fue Honduras, el 5 de noviembre de 1838. Y esa es nuestra verdadera independencia, porque el 5 de noviembre de 1838 es cuando realmente empezamos a ser Honduras como tal. Nos separamos de Centroamérica y empezamos a luchar por constituir un país independiente y soberano, como lo que seguimos soñando, porque todavía ni somos soberanos ni todavía somos independientes. Entonces, realmente hay que entender que lo que sucedió el 15 de septiembre de 1821 fue el inicio de una independencia política que duró hasta 1838. En 1838 es cuando podemos decir que Honduras realmente se separa de los demás países y empieza a nacer como nación. Fue un proceso de 17 años para lograr, hasta ese momento fue un proceso de 17 años, ¿verdad?, para lograr la separación. Pero de lo que podemos hablar entonces es de una separación de Centroamérica respecto a España, una separación de Centroamérica respecto a México después, y posteriormente una separación de Honduras respecto a Centroamérica. Pero no podemos hablar de una independencia, porque la independencia es un proceso más amplio, ¿verdad? Realmente vamos a ser independientes cuando no dependamos
de otros países, cuando no haya tanta injerencia en las decisiones soberanas del país. Todavía la independencia es un sueño, es una utopía y es una lucha constante. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, aquí ya no tengo nada más que decir. Si hay alguna pregunta o quieren que lo traté de hacer lo más breve posible porque el tema de la historia es un tema bastante complejo, pero si hay que rescatar el papel de algunos personajes hondureños que lucharon por la independencia, tendríamos que hablar entonces de José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle es el hombre realmente que el intelectual de esa época, es quien redacta el Acta de Independencia. De hecho, José Cecilio del Valle fue vicepresidente del Congreso mexicano. Y eso, de alguna manera, lo que significa es que era un personaje intelectual, una persona que se había ido a vivir a Guatemala desde los 12 años y que no regresó a Honduras, pero que se fue buscando nuevas oportunidades, porque en esa época en Honduras pues no teníamos universidad, no teníamos si querías estudiar una carrera universitaria te tenías que ir para Nicaragua o para Guatemala, y lo mejor estaba en Guatemala, ¿verdad? Si no es que para México. En Honduras la universidad nace después del rompimiento de la Federación Centroamericana, nace hasta 1845, cuando Honduras ya es país como tal. Entonces José Cecilio del Valle se va para allá buscando mejores oportunidades académicas y lo logra, ¿verdad? José Cecilio del Valle fue un gran personaje. Hablando sobre Dionisio Herrera, también que era primo de José Cecilio del Valle, nacionales, Dionisio Herrera también fue el primer jefe de Estado de Honduras, fue jefe de Morazán también. Morazán era ayudante de Dionisio Herrera cuando, de hecho es Dionisio Herrera quien le ayuda en la carrera militar y política a Francisco Morazán. Cuando a Francisco Morazán se lo llevan preso para Guatemala, porque él estaba a favor de la Federación Centroamericana, y cuando se lo llevan preso para allá, quien toma su lugar es Francisco Morazán. Y allí es cuando inicia la carrera Francisco Morazán como un estratega militar. Realmente Morazán no tuvo una carrera militar como tal, pero era un estratega militar. O sea, sabía de estrategias militares porque tenía relaciones muy cercanas con algunos estrategas de Napoleón. Él de hecho trajo desde Francia a un estratega que había trabajado con Napoleón para que le ayudara en sus luchas. Y esas conexiones que él tenía y esa habilidad política también que tenía le permitieron llegar a ser presidente de Centroamérica. De hecho, el único presidente que estuvo por 2 periodos consecutivos en Centroamérica. Por lo tanto, Morazán también es un héroe nacional y es un personaje muy reconocido en Centroamérica. De hecho, los seguidores de Morazán, la mayoría de los seguidores de Morazán no estaban en Honduras, sino que eran salvadoreños. Por eso es que Morazán está enterrado en El Salvador. Y fue asesinado en Costa Rica, como ya todos sabemos, el 15 de septiembre de 1842. Otro de los personajes que también luchó por la independencia, no tanto por la independencia, pero sí por la Federación Centroamericana, por la Unión Centroamericana, fue don José Trinidad Cabañas. Y a pesar que en los retratos normales que vemos de Cabañas pareciera que era una persona mayor que Morazán, realmente cuando Morazán ya era un militar, Cabañas apenas tenía entre 15 a 16 años. Cabañas era el que le avisaba a Morazán era como ¿cómo le podríamos llamar ahora? El emisario, sí, el que le avisaba de cómo estaban cuando se acercaba el enemigo, ¿no? Entonces, Cabañas era menor que Morazán. No nos dejemos llevar por las fotografías, que parece que nació viejito, pero no era así, ¿verdad? Cabañas era menor que Morazán y es un prócer nacional también porque fue presidente de Honduras, fue uno de los primeros presidentes de Honduras y tiene el título de ser uno de los presidentes más honrados que ha tenido Honduras en el siglo XIX. Y de ahí paremos de contar, ¿verdad? Porque presidentes honrados
todavía es una utopía encontrar presidentes honrados en el país. Esperemos que algún día lo logremos, ¿no? También. Esto es un condensado de lo que es la independencia. Como conclusión podría decir que tenemos que seguir luchando por conseguir una verdadera independencia y que las armas para conseguir la independencia es la educación. Nos tenemos que seguir educando, tenemos que seguir, no tenemos que conformarnos con ser estudiantes de clase, de aula de clase. Nosotros tenemos que ser estudiantes de la vida, porque cuando somos estudiantes de las aulas de clase estudiamos solamente para el examen, y cuando ya salimos de esa aula de clase ya se nos olvidó lo que habíamos aprendido. Entonces, en lo que ustedes, no necesariamente tienen que saber cuestiones de historia, pero en lo que ustedes están estudiando, tienen que tratar de ser lo mejor. La lucha, y eso, el tratar de ser mejor, te va a ir dando independencia ideológica, y esperando que con el tiempo te dé independencia económica. Y todo esto, con todo esto vamos a ir contribuyendo para que Honduras en algún momento logre la ansiada independencia. Pero estos eventos creo que también son importantes para recordarnos que nuestros próceres lucharon por motivos muy patrióticos, ¿no? Son motivos patrióticos por los cuales ellos lucharon, y nosotros debemos seguir el ejemplo de estos próceres hondureños, que realmente merecen un aplauso, que se lo vamos a dar ahorita a los próceres. Si no hay preguntas, pregunte. Que no lo sé todo, si no lo sé, pues lo seguimos investigando. O alguna... Este es un conversatorio realmente. No necesariamente tienen que ser preguntas, sino si ustedes qué opinan sobre algo, ¿no? Sobre las fiestas patrias, sobre la independencia, sobre qué podemos hacer, qué pueden hacer ustedes como estudiantes para engrandecer la patria, así como lo hicieron nuestros próceres. Hay tantas cosas que se pueden decir de la independencia. Y esa independencia también es independencia de idea, ¿no? Hay una libertad de expresión que la tenemos que defender. ¿Y cómo se defiende la libertad de expresión? Pues participando. Si usted no participa, nadie se va a dar cuenta de sus ideales. Ni así va. Ni así. Bueno, entonces las dejo con la anfitriona de este evento. Y gracias por su atención. Mil gracias a ustedes. Bueno, y ahora le vamos a dar al que nos ayude, al profesor Renan Rosales Ochoa, porque de algún modo él también sabe un poco de historia. Además, siempre es bienvenido, y para todos nosotros hay que ser como esponja. Siempre hay gente, no por la edad, pero sabe más que nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esto, saber aprovechar lo bueno y lo malo, pero aprovecharlo. Y entonces, profesor, unas palabras, por favor. Muy buenos días, distinguidos jóvenes, féminas y varones. Antes de dar algunas cositas, quiero decir que me siento muy contento de estar aquí en este centro de Minerva. Ya he venido 2 veces a un conversatorio y también he venido a una noche cultural. Me siento contento porque yo soy uno de los 15 cofundadores de este centro regional universitario. Que la historia aquí el Curva no recoge los verdaderos cofundadores, ¿verdad? Y luchamos desde hacer el estudio para que la regional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras viniese a cabo Lanchito. Algunos hicieron el estudio sobre salud, otros sobre el estudio agropecuario, otros hicimos el estudio sobre educación, en que estuvo
el profesor Fabio Bernardino Cárcamo, que hizo el estudio sobre educación media en el campo de media y su servidor a nivel primario. Pero bien, lo que yo quiero decirles es que ustedes como estudiantes tienen que tratar de asimilar todo aquello que se refiere a la historia de nuestro país y básicamente a la historia de nuestro municipio. Porque cada día que nosotros y que el divino hacedor del universo nos da ese privilegio de amanecer vivos, ¿verdad? Desde que nosotros ponemos un pie a levantarnos en el piso, y nuestra casa es de cerámica, de tierra o piso concreto, desde ese momento uno aprende una cosita, y cada día, cada cosita, ¿verdad?, que se va acumulando en nuestro conocimiento, o sea, va agigantando nuestro numen o nuestro acervo cultural. Y uno que quiere ser profesional tiene que ir aprendiendo de todo, de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, de los viejos y hasta de los animales. Yo he aprendido de algunos animales cosas que ellos me han enseñado, que no me lo han enseñado un humano. Y sobre este conversatorio, pues, lo que el licenciado acaba de manifestarnos, porque no solo ustedes como estudiantes, sino que nosotros, y que muchas cosas de esas, pues, hoy las he aprendido de él también, y no importa la edad para aprender, ¿verdad? Porque el hombre, y hablo de hombre en sentido general, me refiero al varón y a la varona, como dice la Biblia, a la mujer, debe tratar de aprender más y más y más. Y lo que él dijo, pues son cuestiones que algunas de esas yo las he aprendido en este momento. Pero sobre lo que él se refirió a Morazán como uno de los héroes máximos de nuestro país, y que se tiene también como héroe máximo a nivel centroamericano, porque en otros países de Centroamérica le dan más valor a Morazán que nosotros mismos, los verdaderos hondureños donde Morazán nació. Como también nosotros no le damos el valor a los mayas, los guatemaltecos, que ahí tuvieron los mayas asentados también, pero más acá en Honduras, los guatemaltecos destacan a los mayas hasta en los grandes edificios, resaltan aquellas figuras, ¿verdad?, gigantescas sobre los mayas. Pero hablando de Morazán, yo quiero decirles que hace poco estudiantes de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán crió ahí en la Casa de la Cultura, de la que también soy cofundador, y ahí formo parte también como miembro de apoyo. Fundó hace poco, el 21 de este mes que pasó, agosto, un espacio morazánico. Ahí se destaca la figura de Morazán y algunos de sus pensamientos, como los que aparecen en el testamento. También se destacan otras ideas de él, algunas de las que aparecen en el manifiesto de David. Vaya, hay parte de la historia de Morazán ahí en un rincón. Y ese día quedamos algunos de los solanchitos formando parte de una directiva sobre el espacio morazánico para agigantar más ese espacio. Ahí pueden ir ustedes a bregarse de las cosas que están ahí en ese espacio, ¿verdad? Y como a mí me gusta bastante la historia, yo estoy escribiendo una monografía sobre Olanchitos que se llama Olanchitos a través del tiempo, que ya hice una primera parte, pero ahora la hemos logrado, la he ampliado, está en levantamiento de texto, y ahí destaco bastante de la historia de Olanchitos, incluye cuestiones también sobre nuestra independencia, y como también me gusta la cuestión de las poesías,
hice una poesía corta sobre Morazán y se la voy a decir así. Morazán, levántate, alza tu espada como otrora lo hacías y corta de tajo a quienes venden, compran y roban a nuestra patria. Y yo considero que todos y cada uno de nosotros debemos hacer algo que nuestra Honduras esté siempre en alto, que nuestro municipio esté siempre en alto y nuestra ciudad de Olanchito esté siempre en alto. Y aquellos que no son de Olanchito, que son de otros lugares, pero que están conviviendo con nosotros, pues yo les manifiesto que los felicito y que también se agreguen a nuestros pensamientos, ¿verdad?, a nuestras labores acá en el municipio. Pues solo me dieron 5 minutos, yo creo que no me pasé o no me pasé, pero todo vale, ¿verdad? Así que muchas gracias. La presentación del Comité de la Semana Cívica Proceso, porque ahí también estoy como miembro. Gracias. Bueno, y como estamos hablando de Morazán, hay que hablar del testamento de Morazán, que ya lo leímos en la escuela, en el colegio, pero que tiene un significado muy importante y hay que leerlo, y me tocó leerlo a mí. Y dice: San José, 15 de septiembre de 1842, día del aniversario de la independencia, cuya integridad he procurado mantener. En nombre del autor del universo, en cuya religión muero, declaro que todos los bienes que poseía, míos y de mi esposa, los he gastado en dar un gobierno de leyes a Costa Rica, lo mismo que 18,000 pesos y su rédito que adeudo al señor general Pedro Bermúdez. Declaro que no he merecido la muerte, porque no he cometido más falta que dar la libertad a Costa Rica y procurar la paz de la República. De consiguiente, mi muerte es un asesinato, tanto más agravante cuando no se me ha juzgado ni oído. Yo no he hecho más que cumplir las órdenes de la Asamblea, en consonancia con mis deseos de reorganizar la República. Protesto que la reunión de soldados que hoy ocasiona mi muerte le he hecho únicamente para defender el departamento del Guanacaste perteneciente al Estado, amenazado según las comunicaciones del comandante de dicho departamento por fuerzas del Estado de Nicaragua. Que si ha cabido en mis deseos de luchar después de alguna de nuestras fuerzas para pacificar la República, solo era tomando de aquellos que voluntariamente quisieran marchar, porque jamás se emprende una obra semejante con hombres forzados. Declaro que el asesinato se ha unido a la falta de palabra que me dio el comisionado Espinal de Cartago de salvarme la vida. Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Excito a la juventud, que es la llamada a dar vida a este país, que dejo consentimiento por quedar anarquizado y deseo que imiten mis ejemplos de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. Declaro que no tengo enemigos, ni el menor rencor llevo al sepulcro contra mis asesinos, que los perdono y deseo el mayor bien posible. Muero con el sentimiento de haber causado algunos males a mi país, aunque con el justo deseo de procurarle su bien. Y este sentimiento se aumenta porque cuando había rectificado mis opiniones en política de la revolución y creí hacerle bien, más me había prometido para subsanar de este modo aquella falta, se me quita la vida injustamente. El desorden con que escribo, por no haberseme dado más que 3 horas de tiempo, me había hecho olvidar que tengo cuentas con la casa de Mr. Bennett, de resultas de corte de madera de la costa norte, en las que considero alcanzar una cantidad de 10,000 a 12,000 pesos, que pertenecen a mi mujer en retribución de las pérdidas que ha tenido en sus bienes pertenecientes a la hacienda Jupiara, y tengo además otras deudas que no ignora el señor Cruz Lozano.
quiero que este testamento se imprima en la parte que tiene relación con mi muerte y los negocios públicos. Francisco Morazán. Y solo al escucharlo, especialmente a mí cuando dice que claro que mi amor a Centroamérica muere conmigo, teníamos, sí, se ponen hasta los pelos de punta porque fue como que dije valiente también a la hora de morir porque quería que de verdad tuviéramos una verdadera independencia. Y no me queda más que agradecerles al profesor Renan, gracias por venir de Cosesio. Y él siempre es bienvenido a todos los conversatorios que tenemos. Es un placer tenerlo aquí. Al licenciado Roger, muchas gracias. A la licenciada Fanny, gracias amiga. Y a todos y cada uno de ustedes que vinieron y están presentes. Yo sé que para ustedes es como que es un poco aburrido esta clase así de historia, pero hay que buscarle chiste, así como miramos novelas y otras cosas, la historia hay que saber de dónde venimos y qué pasó antes, para tener una mejor noción y ser mejores ciudadanos y querer y amar a Honduras. Suena aburrido, cosas así, pero hay que ponerle pasión y corazón a esto, y más ahorita que Olanchito estamos en la semana cívica, que el otro día me decían, ahí es una feria. No le digo yo, no es feria, estamos en semana cívica que solo en Olanchito se da de todo Honduras. Sintámonos orgullosos de ser los somos de Olanchito, somos puros homenajeámonos, orgullosos, porque somos cívicos, no somos cualquiera así, sino somos la ciudad cívica de Olanchito, y eso es un orgullo nacer en Olanchito. Y gracias. Y ahorita hay un pequeño refrigerio para ustedes y muchas gracias por haber venido.